¿Cómo se dice Estados Negli, Unidos? negli, Stati Uniti. Exactamente. Viviamo negli Stati Uniti. Sería la traducción correcta de la segunda frase. Ujú. ¿Por qué es negli? ¿Quién me explica por qué es negli? ¿Por qué es plural? Perdón. ¿Qué cosa es plural? los Estados O Unidos. sea que Ujú. está No, hablando de que somos exacto. Ajá. varios, Escucho, ¿no? escucho. Ajá, o sea, Stati Uniti no tiene que ver con tiene el artículo gli, no se Ok. dice gli Stati Uniti. Entonces la preposición en este caso, ¿cuál es? O sea, la preposición articulada es negli, ¿no? Pero, ¿cuál es la preposición sin articular? ¿Cómo sería en este caso? In. Mm, Mm. Viviamo negli Stati Uniti, ¿no? In sería la preposición sin articular, negli sería justamente, ¿no?, la preposición articulada con el artículo y. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro? Sí, Pablo, te escucho. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cuándo se Adelante. articula y cuándo no? Se va a articular siempre. Cada vez que tengamos una palabra con el artículo, lo vamos a tener que articular. ¿Ok? Ok, O sea, si tenemos, por gracias. ejemplo, o sea, situaciones que de este tipo en los que el artículo es requerido, ¿no? Como lo que tenemos aquí, por ejemplo, la parte de la proveniencia con los países, ¿no? Lo mismo. Tenemos el país que sabemos que tiene que tener sí o sí el artículo y luego vamos a tener que utilizar la preposición. Entonces, cuando hay preposiciones articuladas, hay que utilizarlas. ¿Mm? Como por ejemplo, la segunda frase, ¿no? Il Messico es el país, il Messico. Ahora, tenemos la preposición da en este caso. Torna domani, da il Messico es imposible, porque tenemos la preposición articulada dal, ¿no? Que sería la combinación de da más il. En este caso es requerido utilizar sí o sí la articulación, no digamos la preposición articulada en este caso. ¿Sí? Y por ejemplo, hay otras palabras que no son necesario utilizar el artículo, como por ejemplo scuola, se usa tal cual, da. Chiamami cuando torni da scuola. Llámame cuando regreses de la escuela, ¿no? Aquí tenemos da. ¿Mm? ¿Ok? Ok, gracias. Oiga, profesor, Ajá. ¿hay una regla para articular y no articular? ¿O es como sale la palabra? Mm, ¿O no hay una regla? A ver, no hay una regla de por sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, aquí, justamente, ¿no? Retomando la número 3, ¿no? Chiamami cuando torni da scuola. A ver, ¿por qué digo da scuola y no da la escuela? O sea, es como que también hay que apoyarnos mucho en la cuestión de costumbre de uso, ¿no? De la preposición. Por ejemplo, se escucha más da scuola, ¿no? Que da la escuela, ¿no? También es cuestión de uso. O sea, la regla en general es que yo tengo que utilizar las preposiciones articuladas cuando la palabra me indica, ¿no? Que tengo que utilizar sí o sí el artículo y la preposición, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de los países. ¿No? Cuando se trata de los países, ahí sí, sobre todo, hay cosas articuladas. O cuando se trata de plurales, ¿no? Por ejemplo, mm, ¿cómo podemos decir? ¿No? Quiero decir, por ejemplo, en los restaurantes hay muchas personas. ¿Mm? En italiano sería ci sono molte persone nei ristoranti. Este nei es sí o sí una preposición articulada. No sé si me dejo entender. No, porque tenemos i ristoranti, que es el plural, ¿m? Y la preposición in. Por ende, tenemos nei ristoranti. ¿Ok? Es obligatorio en este caso. ¿Ok? Pero Ok, luego, sí, entiendo.
que tiene que ver, bueno, sí, con como se acostumbra a decirlo, ¿no? Ujú, exacto, pero por ejemplo, si ves la parte singular, si quiero decir, hay mucha gente en el restaurante, ¿no? Ahí, ¿cómo sería en este caso? No, te digo, hay muchas personas que en italiano es ci sono molte persone. A ver, ¿cómo digo en el restaurante? ¿Cómo sería? Si en el restaurante, Exactamente, ¿no? Ci sono molte persone nel ristorante. Ujú, exacto. Entonces ahí también tenemos, ¿no? Una otra forma para articular, ¿no? Cuando se trata del singular. Pero como te repito, muchas de de estos usos y preposiciones también se van a apoyar mucho en la costumbre, ¿no? Van a haber casos en los que sí o sí hay que hacer caso a la regla y otros casos en los que de repente pareciera que la regla no aplica, como en el caso justamente de Torni, chiamami cuando torni da scuola. ¿De acuerdo? ok, sí entiendo, es como también como veíamos cuando cambiaban, ¿no? De femenino a masculino o viceversa cuando se pluralizaba Ujú, y cuando se hacía singular, ¿no? Cuando también ujú. dependía de, no sé, el idioma, esas singularidades del idioma, tal vez. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el idioma italiano es bastante versátil en algunas situaciones. No es tan rígido en cuestión de reglas. A ver, con eso no quiero decir que mañana, si mañana no utilizan, no conjugan el verbo, están hablando bien. No, obviamente no. Pero sí hay situaciones en las que hay expresiones que han llegado a ser tan idiomáticas que han entrado a ser parte del léxico así tal cual. Entonces, en ese caso sí habría que ver cuáles son, ¿no? En ese caso sí. Pero la regla es la que les comento, ¿no? Si tenemos lugares, en países, hay que sí o sí articular con la preposición, ¿ok? Si tenemos plural, lo mismo, ¿sí? Si Ok, tenemos profesor. lugares aquí, como por ejemplo supermercado, no sabemos qué es il supermercado. Por ende, cuando yo digo que voy al supermercado, utilizaré al. Vado al supermercado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 se ¿Mm? entiende. Una pregunta, ¿me escuchan como robot? Algo, de vez en Sí, de cuando. repente. Ah, sí, lo siento, es que es la conexión. Es la conexión, lo lamento. A ver, voy a ver si se mejora algo. Bueno, voy a ver si funciona. Si continúa así, para mañana les prometo tener una mejor conexión. Es que, a ver, tengo dos redes, pero a veces funciona mejor una que la otra y pues, eh, bueno, vamos a ir viendo cuál funciona mejor. Lo siento. No pasa Bien, vamos nada. a ver la tercera frase, por favor. Estoy en casa. ¿Cómo sería? Yo sono a casa. ¿No, no a casa? Mm, exactamente. ¿No? La traducción sería sono a casa. Sono a casa. ¿No? Porque casa es uno de los lugares que aplica dentro de la primera explicación que vimos de la primera preposición, ¿no? Usiamo a con nombres de ciudades, con pequeñas islas y con algunos lugares, como por ejemplo casa. ¿Ok? Ujú. Ok. Vamos a ver la número 4. Vamos a la heladería. ¿Cómo se traduciría? Andiamo a gelateria. Andiamo Mm, in ah, gelateria. la palabra Andamos termina en ría, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de las palabras que terminaban en ría? ¿Qué preposición llamaban? In. No. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería? Andiamo in gelateria. La G en italiano no se lee como en español. ¿Cómo es? gelatería. Gelateria. Gelatería, Gelateria. exactamente. Ujú. Entonces queda así, ¿no? Andiamo in gelateria. Andiamo in gelateria. Nella. ¿Ok? Mm, mm.
No, está bien in en este caso. No, porque veamos la regla. Me dice que utilizamos in con las palabras que terminan con ría o teca. Sí. ¿Mm? Se utiliza in en este caso, solo in. ¿Ok? Ok. Ujú. Veamos la número 5. Compro la fruta en el mercado. ¿Cómo sería? Compro la fruta al mercado. Ujú. ¿Alguien que dice que otra opción? Gato. ¿Perdón? Compro el fruto al mercado. Mm, No, la fruta es casi igual, solo que tiene doble T en italiano. La fruta, ¿no? Con doble T. ¿Compro la fruta al mercado? No. Mm. A ver, su compañera dijo al inicio, compro la fruta al mercado. Yo estoy preguntando si es que hay alguno de ustedes que piensa que se tenga que traducir de otra forma. ¿Hay alguno o no? No. ¿No? Ok, exactamente era la opción correcta, ¿no? Compro la fruta al mercado. Compro la fruta al mercado. Bien. Y veamos la última. Volamos a Chile. ¿Cómo sería? Vogliamo in Chile. Voliamo In Da Chile. Chile. da Chile, quiere decir desde Chile. ¿El Chile? ¿Cómo? Chile. Perdón. In Chile. Exactamente, ¿no? Ah. Utilizamos la preposición in porque justamente estamos hablando de un país. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Si vemos acá la regla, aquí tenemos, ¿no? Usiamo in con i nomi di continenti, nazioni, isole grandi, regioni o stati e con alcuni luoghi. Quindi avevamo visto qualche esempio. Ogni anno va in Europa per lavoro. Europa, continente. In Giappone si vive bene. Giappone, paese. Es lo mismo que decir in México, in Chile, in Argentina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. No, no. ¿Todo claro? Ok. Bien, ahora vamos a pasar a ver otro tema entonces. Vamos a ver justamente ya que hoy día vimos desde el primer ejemplo la parte del posesivo, ¿no? La mía amica viene dal Perú. Y les dije, ¿no? Que en este caso había necesidad de escribir y decir la, ¿no? El artículo antes de mía, ¿no? Y esto es una diferencia muy importante que tenemos entre italiano y español, ¿no? Porque en español decimos mi amiga, no decimos la mi amiga. En cambio, en italiano sí vamos a decir la mi amiga. ¿Ok? Pero hay casos en los que no. Hay casos en los que no. ¿No? De hecho, vamos a ver un nuevo tema. ¿Ok? Y aquí tenemos, vamos a empezar a ver la famiglia e gli aggettivi possessivi in italiano. Ma prima, antes, vamos a ver si sabían que en Italia existen innumerables tipos diferentes de pasta. ¿Lo sabían? ¿Ustedes qué tipo de pasta conocen? Pasta de trigo normal, alguna de vegetales Ujú. y ya, integral. Pero en cuestión de formas, Ah, Fusilli. espagueti, fusilli, Fettuccini. fettuccini, ravioles. ravioli, Ajá. ajá. Ah,
Macarrones. Mhm. ¿Qué más? Spaghetti. Spaghetti, esatto. Le tagliatelle, qualcuno le conosci? Mm, ¿No? ¿Alguna conoce le tagliatelle? Oiga, profesor, he escuchado hablar de una pasta que se llama pasta penne. ¿Qué es? Mm, ya les muestro. De hecho, hoy día la preparé. A ver, tenemos aquí. Esta es una página en Wikipedia en español que podrían visitar para conocer un poco más de las pastas. Lo que pasa es que hablar de pastas en Italia, ¿no? Ya que estamos estudiando el idioma italiano, es casi como hablar de una religión, ¿no? Los italianos tienen muy, como se dice en italiano, tengono molto a cuore, no les importa mucho los tipos de pasta, ¿no? Y cada pasta tiene un tipo de preparación distinta y cada pasta se utiliza en diferentes platos. Por ende, no es cuestión de así al azar. Por ejemplo, un italiano jamás mezclaría dos tipos de pasta juntos. Eso sería una aberración. Así nunca nadie lo haría, le quitarían la nacionalidad enseguida, literal. Son muy precisos en este tipo de situaciones. La pasta penne, que comentaba su compañero, no sé si está por aquí, es un tipo de pasta en el que tienen un espacio en el centro, pero déjame ver si encuentro una imagen. Aquí están, justamente. No sé si puedo hacer un poco de zoom. Penne son estas. Es este tipo de pasta. No, perdón. Tengo todo muy grande aquí en el zoom. Ok. ¿Se ve mejor? Esta pasta que tiene, no es tan grande, pero tiene en el centro, este es hueco, ¿no? Y se utiliza mucho es una de las pastas más fáciles y rápidas de preparar, junto con el espagueti, y que tiene 1000 preparaciones. Tiene realmente mil preparaciones, ¿no? Entonces es muy utilizada y es una de las que más se exporta en el extranjero. De hecho, si van a un supermercado es probable que la encuentren. ¿Mm? ¿Ok? Pero después como esta hay muchísimas más. Tenemos rigatoni, tenemos, como pueden ver en este artículo de Wikipedia, estos son todos los tipos de pasta probablemente documentados hasta la fecha, ¿no? Muchos de estos son de regiones distintas, ¿no? Hay algunos que se comen en diferentes regiones de Italia y otros que no. Y hay algunos muy elaborados y otros que simplemente son muy comunes. Por ejemplo, tenemos le farfalle, la típica pasta con forma de mariposa, como dice Wikipedia, y que se utiliza muchísimo para pequeñas sopas calientes en invierno en Italia. O también se utiliza para cuando se hace pasta fría en verano, ¿no? La típica pasta que se come con pomodoro, o sea, jitomate, y un poco de ajo. Entonces es muy común en diferentes periodos del año. Y fusilli, ¿no? Que significa literalmente enrollado, son este tipo de tornillos, ¿no? Que podemos encontrar, es una de las pastas también muy comunes que se encuentra. Tenemos así infinidad, hay mucho tipo de pasta para cada tipo de situación también. De repente, este tipo de pasta que vi por aquí, bucatini, es una de las pastas que personalmente se me complica mucho comer porque el tipo es hueca, ¿no? Pero es largo, es muy largo, ¿no? Y ya sabrán que en cuestión de preparación, también algo que no se hace en Italia es romper la pasta, ¿no? La pasta se pone entera en la olla, entonces cuando se sirve, ¿no? Evidentemente salen estos enormes bucatini, ¿no? Estos enormes tipos de pasta largo que pues se complica un poco comer porque son muy gruesos y tiene un hueco en el centro y usualmente pues está en preparaciones de pasta al sugo, ¿no? Con preparación de jitomate, etcétera. Entonces es un poco complicado, pero son muy buenos. Después, otras cosas muy famosas son i cannelloni. I cannelloni, que no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de comer. Cannelloni. ¿Alguna vez los han probado? No. ¿No? Intenten probarlo si pueden. Realmente algo muy bueno. Y está la típica pasta de los niños. Estas son la típica pasta que hacen los padres a los niños en Italia, ¿no? Porque son pequeñas, se pueden comer con cuchara y hay 1000 preparaciones, ¿no? Para cualquier tipo.
Y questi sono i ditalini, sono muy pequeños, en forma de dedal, justamente, ditalini. También se tiene los macaroni, que se han popularizado más a raíz de que en Estados Unidos hay una variación que un italiano diría un poco medio aberrante, que le echan una cosa, queso líquido y eso, algo que jamás sucedería en Italia, pero en Italia tiene otras preparaciones, ¿no? Que también son muy buenas. Y bueno, les dejo luego el enlace aquí de este artículo para que vayan a ver y tengan un poco de cultura de pasta porque realmente les va a servir en cuestión de aprender el idioma italiano, ¿no? Es muy interesante y pues aquí tenemos los típicos spaghetti que cambia de acuerdo a región y nada, ¿no? Espero que les sirva. Y les iba a ver si aquí están las tagliatelle, ¿no? Los que les mostraba. Son este tipo de pasta ancha que tiene una preparación muy complicada porque pues si lo dejas medio minuto más de tiempo en el agua se sale pegajoso y mal. Entonces es muy difícil de preparar, pero es muy buena, ¿no? Entonces, no sé si Eso alguno no de es ustedes como, está en Italiano Plus, perdón. eso no es como fettuccini. El fettuccine es un poquito más ancho aún, Ah, de hecho. ¿No? Estas son un poco más finitas, más flacas, ¿no? Por así decirlo, y no tan anchas. Y de hecho son la típica pasta que se utiliza, ¿no? Cuando se dice pasta y funghi. No sé si la habrán escuchado, ¿no? Este tipo de pasta es la que se utiliza, de hecho aquí está, ¿no? Es la pasta con hongos, ¿no? Que es una de las preparaciones también muy típicas de Italia, ¿no? Hongos y pancetta, ¿no? Que sería, ay, de hecho nunca me acuerdo la traducción en español de pancetta, no, pero algo que tiene que ver con un poco de la grasa del cerdo, por así decirlo, pero no tan específica. ¿No? ¿No es el Es muy tocino? buena. ¿Perdón? ¿No es el tocino? No, el tocino es otra ¿No? cosa. Es que de hecho, por ejemplo, les digo, yo soy muy acostumbrada a la comida italiana, a pesar de que siempre como comida mexicana mucha, pero siempre intento continuar con las recetas de Italia porque me gustan mucho y cuando intento comprar cosas así, encontrando las traducciones acá, se me complica mucho, ¿no? Porque pensé que podía encontrar cualquier cosa, pero se me complica bastante, sobre todo con este tipo de preparaciones específicas, ¿no? Pero si intentan, ¿no? Por ejemplo, hay una página en YouTube que se llama Giallo Zafferano, que se los voy a recomendar por si alguno de ustedes quiere cocinar comida autóctona italiana. Es página de recetas y aquí tienen infinidad de recetas para hacer en casa, ¿no? No solo de cosas saladas, sino también de dulces, de otro tipo de pasta, preparaciones, frituras y cosas, ¿no? Muy típicas de allá. Así que si a alguien le gusta la cocina, aquí tienen. Aquí está lleno de recetas. Y mientras tanto también y practican un poco la comprensión del italiano. ¿Ven? Y ya me puse a hablar de comida como siempre, pero bueno. Entonces, todo empezó con esta pregunta, ¿no? Que existen muchos tipos de pasta en Italia, ¿no? Espero que luego con el artículo puedan ver. Y ya que no hay tiempo, solamente vamos a ver, les pido de favor que hagan una captura a esta diapositiva. Y que la lean para mañana tenerla presente. ¿Ok? Estas son las palabras de la familia en italiano. Ya varias de estas palabras ya las conocen, pero mañana vamos a ir viendo algunas diferencias y similitudes y características. ¿Ok? ok. ¿Sí? Ok, Bien. profe. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no. Por ahora no. Ok. Solo un comentario. Hay Diga. un restaurante que se llamaba Piano aquí en Mm, México que ujú. igual y te podría gustar porque como que sí son pastas que se preparan en el momento y siento que sí son un poco italianas, Mm, ok. parecidas. He visto varios, pero les soy sincero, a mí me da mucho miedo. Mucho miedo aventurarme así en restaurantes que dicen ser italianos, porque a veces siento, ¿no? Que tienen mucha más influencia de Estados Unidos que de Italia, ¿no? De repente son preparaciones que son muy populares y que Estados Unidos ha popularizado, pero muchas veces no tienen mucho que ver con Italia. Entonces, voy a tomar en cuenta el vapiano, porque sí lo he visto, pero no lo he comprado aún.
Lo que sí he encontrado son varias pizzerías muy buenas, que si alguien vive en Ciudad de México les voy a recomendar. Les voy a ir recomendando, eso sí, por si quieren probar más o menos alguna que se asemeje a la pizza que venden allá. Pero en cuestión de pastas aún no me he aventurado. Le voy a dar una oportunidad a Vapiano. Sí, es que Solo te ahí digo. te dan a escoger la pasta en tu presencia Ujú. y te la cocinan en tu presencia. Y te van preguntando. Entonces puede ser un poco más parecido a Ujú. algo italiano. Sí, sí, de hecho. Bueno, voy a probar y les voy a avisar. Si les doy el ok, ya pueden, ya están autorizados. ¿Vale? Ok. Ok. Entonces nos quedamos por aquí el día de hoy. Mañana vamos a continuar y cualquier duda que surja me pueden escribir o si no, mañana directamente en clase. ¿Va bene? D'accordo? Bene. Ok, Ok. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani e buon inizio buonanotte. settimana a tutti quanti. A domani. A domani. Ok. Ciao ciao. Chao. Gracias. Chao.